Esta famosa ruta llamada glicólisis, o como también ya habíamos especificado el por qué se hacía llamar también glucólisis. Glicólisis, si es que en el sistema ingresara glucosa u otra exosa para la oxidación, y glucólisis, si es que en el sistema única y exclusivamente ingresaba la glucosa. Habíamos visto que la glicólisis se daba inicio con el carbohidrato, con el monómero, y habíamos visto que esta glucosa podía ser obtenida de diferentes fuentes. La primera fuente de obtención y la más importante, porque es la que más abunda en la dieta, habíamos comentado que esta glucosa también puede ser obtenida por un proceso de síntesis propio del organismo llamado gluconeogénesis, que dicho sea de paso, es un proceso que se puede realizar desde 4 rutas gluconeogénicas distintas: la ruta del glicerol, la ruta del lactato, de los aminoácidos, y la menos frecuente, porque esto se da en rumiantes, en plantas, la ruta del propionato, que se obtenía de oxidaciones de grasas de cadena impar. Y por ahí habíamos comentado también que esta glucosa podía ser obtenida de la propia ruta de la glucogenólisis, que es lo menos frecuente, porque si no sería pues dar círculos viciosos en la célula, que dicho sea de paso, como les comenté, no implican patologías, pero esto se da debido a una mala regulación enzimática, porque no tiene sentido oxidar y reducir lo mismo de manera simultánea. ¿Me entienden, no? O sea, generar un producto y del mismo producto regenerar de donde proviene. Esto no sería provechoso para la célula. Pero hay células que lo hacen. Esto ya es de por medio genético propio del individuo. Habíamos comentado también que la glucosa que se obtenía era una glucosa inactiva, era una glucosa neutra, era una glucosa que no tiene carga y por lo tanto no es reactiva. Y si no es reactiva, no se metaboliza. Y si no se metaboliza la glucosa en este estado, se puede perder fácilmente en fluidos. Habíamos comentado que esta glucosa se pierde fácilmente a través del sudor, las lágrimas, a través de la orina inclusive. ¿Me entienden? Lo que significa de que la glucosa en este estado se pierde fácilmente, pero el organismo tiene la propiedad de reconocer moléculas que a la larga le van a ser potencialmente útiles. Por ejemplo, sabemos por teoría que la glucosa a la larga va a ser usada para la obtención de energía para la célula. Por ese motivo es de que esta glucosa de inactiva, el organismo tiene la propiedad o la potestad de activarla. Por eso, en este sistema habíamos comentado cómo la glucosa en una primera instancia es activada en la célula, convirtiéndose nuevamente en su forma reactiva, la glucosa 6-fosfato. Para yo fosforilar a la glucosa, yo tenía que someter a esta glucosa a la acción de una quinasa, ¿se acuerdan? Las quinasas son las que pegan fósforos, y en este sistema habíamos comentado que pueden estar para la activación exoquinasa o glucoquinasa respectivamente. No se olviden que la exoquinasa, su actividad es el tejido muscular, mientras que la glucoquinasa, su actividad es el tejido hepático. Glucoquinasa trabaja única y exclusivamente con glucosa, mientras que la exoquinasa trabaja con glucosa y además sobre otras exosas, que es lo que normalmente ingresa en una dieta. Por eso, de ahí pues que habíamos comentado que glucoquinasa se usa solo en glucólisis, mientras que la exoquinasa más frecuente se usa en la glicólisis. En este sistema habíamos dejado entredicho también de que para esta fosforilación se requiere de un fósforo que es donado por una molécula de ATP, adenosina trifosfato, que de su estructura donará uno de sus fósforos, dejando pues ahora en el sistema a la molécula difosforilada, pero teniendo en claro que el fósforo que salió del ATP es el que fue donado a la glucosa para su activación. Vuelvo a reiterar que cuando yo menciono la estructura de la glucosa 6-fosfato, ya te estás imaginando pues la estructura piranósica de la glucosa,
con el fósforo incluido en su carbono número 6. Esto ya tridimensionalmente hablando, ¿no? Habíamos visto también que ya bajo este sistema la glucosa ya estaba en su forma activa. Si está en su forma activa, ya es reactiva. Y si es reactiva, ahora sí este sistema puede continuar metabolizándose en la célula. Al decir metabolizar, significa que la glucosa o bien puede reducirse o bien puede oxidarse en la célula. Si opta por reducirse, esta es la glucosa pues que seguirá reducción hasta llegar a la biomolécula. ¿Cómo se llama este proceso metabólico? ¿Cómo se llama la síntesis de glucógeno desde glucosa? Glucógeno génesis, bueno, síntesis de nuevo glucógeno. Como también la glucosa se puede oxidar, y esto es lo que va a ingresar a la ruta de la glicólisis. Según el esquema panorámico general del metabolismo intermediario que te presenté, el carbohidrato en segunda etapa, o sea la glucosa, se va a oxidar. Y su oxidación en segunda etapa, ¿en dónde culminaba, según el esquema? En la formación de acetil-S-CoA. Por eso la oxidación se va a dirigir hacia abajo. ¿Estamos? Por ese motivo, como el sistema requiere de la obtención del acetil-S-CoA, ahora nuestra glucosa, camino hacia la formación de acetil-S-CoA, se iba a convertir luego, como ya lo habíamos comentado en la clase anterior, en fructosa 6-fosfato. Por una reacción que curiosamente presenta reversibilidad, como están viendo. Significa de que esta es una enzima de tipo no reguladora. Y dicho sea de paso, es una isomerasa, ya que la glucosa y la fructosa se dice son isómeros, que se pueden ir de convertir. Pero, como yo estoy camino hacia la obtención de acetil-S-CoA, el sistema me indica que yo tengo que irme hacia abajo. O sea, de glucosa a fructosa es la conversión. No te olvides lo que te indiqué en la clase anterior. Si el sistema optara por ir de fructosa hacia glucosa, ¿el sistema seguiría haciendo glicólisis? Ya no, porque está yendo en sentido contrario. Esto sería utilizado por el famoso proceso llamado gluconeogénesis, cuando yo quiera retornar hacia la obtención de la glucosa. Pero yo en este momento tengo enfocada la glicólisis, lo que significa de que yo quiero que te concentres en todo lo que va hacia abajo. ¿Estamos? Habíamos visto también que continuando con reacciones de la oxidación en segunda etapa de carbohidratos, luego habíamos comentado que la fructosa 6-fosfato se iba a llegar a convertir ahora en una estructura, pero que presenta doble fosforilación. Y esta era la fructosa 1,6-difosfato. Se sobreentiende que en esta reacción nuevamente sucede el ingreso de un fósforo. Y esto va a ser permitido porque este fósforo va a ser donado por otra molécula de ATP. Digo otra, porque anteriormente a esta habíamos usado otro ATP, si recuerdas, para la activación de la glucosa, ¿cierto? ¿Sí? En este sistema, si nuevamente ingresa un fósforo, el ATP dejará uno de los fósforos de su estructura, quedando ahora la molécula como ADP, pero ese fósforo que salió del ATP ahora va a ser incluido, como están viendo, en el carbono 1 de la fructosa. Por eso se da lugar a la formación de la fructosa 1,6-difosfato. Por eso hay una doble fosforilación. Doble fosforilación. Y de esto se iba a encargar otra enzima, pero que presenta también sistema regulador, porque es irreversible. En este sistema habíamos comentado que se encontraba ¿qué enzima? La fosfofructoquinasa. Por eso, yo haciendo un análisis, se podría decir, más riguroso del sistema, al inicio, como tú viste, se encontraba la exoquinasa, la glucoquinasa, que también son enzimas reguladoras. Pero ¿qué cosa regulan estas enzimas en el metabolismo de los carbohidratos? ¿Qué cosa regulan exoquinasa y glucoquinasa en la glicólisis?
Se dice que exoquinasa, glucoquinasa exclusivamente no regulan glicólisis propiamente dicho, sino que regulan cuánta glucosa ingresa al metabolismo de los carbohidratos. Eso es lo que regulan exoquinasa y glucoquinasa. Cuánta glucosa ingresa al metabolismo. Ojo, al metabolismo. Quiere decir que esa glucosa que se ha activado, si el organismo lo requiere, lo reduce o lo oxida. Pero previamente activado. Acuérdate que si no está activa, el proceso no continúa. Recuerdan ustedes que también habíamos dejado comentado de que esta enzima, me refiero a la exoquinasa, glucoquinasa, puede ser inhibida por metales pesados. En este caso, el arsénico es el que produce inhibición irreversible de estas enzimas, lo que significa de que si exoquinasa y glucoquinasa se inhibieran, ¿habría manera como por estas enzimas continuar activando más glucosa? No, por eso se decía, y yo les comentaba, que el arsénico, dicen, malogra el metabolismo de los carbohidratos. Y esto relativamente es cierto, porque si el arsénico inhibe estas enzimas, ya no va a haber manera, al menos por este sistema, cómo seguir obteniendo glucosa 6-fosfato, por más glucosa o exosa que consumas en dieta, o generes de gluconeogénesis o de glucogenólisis. Pero también en el sistema estamos viendo ahora la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa, como estamos viendo, también es irreversible, lo que significa que también es una enzima de tipo reguladora. Esta enzima, chicos, remárquenla, píntenla, resáltenla, pónganle una marquita especial, porque esta enzima sí es una enzima reguladora propiamente dicha de la glicólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún factor esta enzima se inhibiera, el resto del proceso sí se va a detener. Es la principal enzima reguladora de la glicólisis. Me refiero a la fosfofructoquinasa. Fosfofructoquinasa. Esta fosfofructoquinasa, chicos, esta fosfofructoquinasa lo que hace es permitir que mi fructosa 6-fosfato de monofosforilada pase a su estructura difosforilada, permitiendo el ingreso de un ATP en la reacción. Les comento que esta fosfofructoquinasa requiere de magnesio manganeso como cofactores para trabajar. Magnesio manganeso como cofactores para trabajar. Fosfofructoquinasa se dice que en el sistema se puede inhibir por 3 factores. La fosfofructoquinasa se va a inhibir cuando en la célula hayan concentraciones elevadas de ATP. Concentraciones elevadas de ATP van a indicarle a la fosfofructoquinasa que se detenga y ya no oxida más carbohidratos. Por lo siguiente, quiero que te imagines que yo soy la fosfofructoquinasa. Quiero que te imagines que lo que está aquí atrás mío es la fructosa 6-fosfato que va a ingresar a la oxidación. Y quiero que se imaginen que ustedes son el resto de la célula y cada uno de ustedes representa un ATP que se está generando como producto de oxidación final del sistema. Porque dicho sea de paso, yo oxido carbohidratos con fines energéticos. Entonces quiero que se imaginen que cada uno de ustedes es una energía. Y yo por acá tengo un carbohidrato que tengo la potestad de mandarlo para que continúe su oxidación y por ende también se convierta en más energía. De repente, yo en el sistema me encuentro por aquí y yo simplemente lo que hago es agarrar carbohidrato y mandarlo a la oxidación. O sea, esta es mi misión, fosforilarlo y mandarlo a que se oxide, para que mi carbohidrato siga generando energía. Pero de repente de atrás me mandan una señal y me dicen: fosfofructoquinasa, ya no oxides más carbohidrato, porque en esta célula hay mucha energía.
La pregunta del día es, ¿sería normal o sería algo, entre comillas, anormal recargar a una célula de tanta energía en exceso? Yo creo que todo en exceso, ¿qué hace? Daño, ¿cierto? O sea, si yo voy a optar por oxidar más carbohidrato, a pesar de que en esta célula hay mucho ATP, se dice que esto puede conllevar a lo que se hace llamar en bioquímica una hiperactividad metabólica. ¿Qué cosa es una hiperactividad metabólica? Una hiperactividad metabólica significa recargar a una célula excesivamente de energía. Una célula recargada excesivamente de energía, chicos, conlleva hiperactividad metabólica. Una célula recargada de energía es candidata número 1 a convertirse en un cáncer o tumor en el organismo. La pregunta del día es, ¿tu organismo en todo momento va a querer favorecer o evitar la hiperactividad metabólica? Se sobreentiende que evitar. Por eso, yo como fosfofructoquinasa, yo lo que hago es agarrar carbohidrato y oxidarlo. Pero si alguien del medio me dice que ya no oxide más carbohidrato, evidentemente que la enzima, ¿qué tiene que hacer? Dejar de oxidar, porque si no esto conllevaría la hiperactividad. Entonces, una de las señales que le dicen a esta enzima que deje de oxidar carbohidratos es la concentración elevada de ATP. O sea, el ATP elevado le está indicando a esta enzima que deje de oxidar más glucosa, porque si no esto conllevaría la hiperactividad. Entonces, tenemos el ATP elevado como sistema inhibidor de la fosfofructoquinasa. Se dice también que la fosfofructoquinasa se va a inhibir cuando en la célula hayan concentraciones elevadas de citrato. Citrato. ¿Dónde está el citrato? ¿En qué ciclo metabólico se encuentra el citrato? Y ya lo habíamos comentado. En Krebs. Imagínate tener mucho citrato en Krebs. Si hubiera mucho citrato, significaría dar poquitas o un montón de vueltas a Krebs. Y esto conlleva o no conlleva a la larga también a generar energía. Lo que significa de que también podría generarse hiperactividad si es que yo sigo saturando a la célula de más citrato. Porque a la larga, la glucosa, cuando se oxide, ¿va a llegar o no va a llegar también a Krebs? Sí, y si hay mucha glucosa, puede generar mucho citrato también. Y si hay mucho citrato, yo puedo saturar a la célula y hacer hiperactividad. Por eso, este citrato, mire, inclusive desde mitocondria, le va a decir a la fosfofructoquinasa que deje de oxidar carbohidrato, justamente para que no continúe saturando a la célula de más energía. Son señales, como están viendo, que pueden conllevar a hiperactividad. Y para evitar la hiperactividad, mi fosfofructoquinasa opta, pues, por detenerse. Mejor dicho, por inhibirse. La pregunta es, ¿la fosfofructoquinasa en algún momento recuperará o no recuperará su catálisis? Sí. Se sobreentiende que estos sistemas, no te olvides, inhiben. ¿Qué sistemas activan a la fosfofructoquinasa? Se dice, pues, de que esto va a darse cuando ahora suceda todo lo contrario. Nuevamente pongo el ejemplo, mira. Yo soy la fosfofructoquinasa y yo me voy a encargar de agarrar carbohidrato y mandarlo a la oxidación. ¿Estamos? Pero ahora de repente yo volteo y me doy con la sorpresa que en mi célula no hay ATPs. ¿A dónde se fueron? No hay ATPs. ¿Qué significa? ¿Que a esta célula le sobra o ahora le falta energía? Con mucha más razón, ahora la enzima va a agarrar y va a empezar a oxidar con más frecuencia para compensar la energía que le falta a la célula. Por eso se dice que si en esta célula yo encuentro concentraciones elevadas de ADP, ¿esto a gritos me está pidiendo o no me está pidiendo que genere más energía? Sí, porque acuérdate que energía es el ATP, no el ADP.
el nucleótido tiene que estar trifosforilado para ser considerado en gases de alta energía. ¿Y qué pasará si de repente en la célula está faltando energía? Sistemas de activación, sistemas de inhibición de esta fosfofrutoquinasa que, como ya te comenté, es la que verdaderamente sí regula o tiene implicancia con la regulación de la glicólisis. La fosfofrutoquinasa, por favor, píntala, remárcala. Si tienes coloretes, píntate los dedos y pésalo para que nunca te olvides. Porque la gente se olvida lamentablemente de esta enzima y solo se acuerdan de esta. ¿Verdad? ¿Ok? Se dice también que la fosfofrutoquinasa también puede ser sometida a inhibición cuando la persona toma los famosos antibióticos. ¿Qué significa esto? Tú has visto las posologías, los que trabajan en boticas, en farmacias, los que tienen este tipo de experiencia, han visto que la posología de los antibióticos dicen tomar el antibiótico cada 8 horas, tomar el antibiótico cada 12 horas. ¿Y cuándo acudimos a un antibiótico? Acudimos a un antibiótico cuando una bacteria, ¿no?, reproduce su flora bacteriana fuera de lo normal y produce pues el cuadro de infección, y por ende ahí acudimos a los antibióticos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa de que ustedes habrán escuchado hablar que nosotros aquí adentro del organismo tenemos una flora bacteriana normal. En otras palabras, convivimos con bacterias. Y una de las bacterias que convive con nosotros, y si no lo sabías, es la Escherichia coli, que la tenemos en la flora bacteriana normal. Mientras que ésta no haga cosas malas, no te fastidia. Pero si se reproduce más de lo normal, ahí sí vienen los cuadros de infección y produce todo tipo de enfermedades, como tú ya sabes, ¿cierto? Y ahí es donde acudimos nosotros a los antibióticos. ¿Qué significa esto? Que mientras que tú comes rico tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, la E. coli aquí adentro está bien contenta porque está como en Plaza Vea con su carrito recolectando todo lo que tú comes. Y evidentemente está recolectando carbohidratos. Mira, la E. coli está recolectando carbohidratos justamente para producir también su energía para seguir viviendo. O sea, tú eres dependiente de carbohidratos para generar energía. Y la E. coli es dependiente de lo que tú comes para obtener carbohidratos, también para generar su energía. En otras palabras, así como tú haces glicólisis, aunque no lo creas, la E. coli en su sistema también hace glicólisis. Ambos hacen glicólisis para generar energía, lo que significa de que ambos, me refiero tanto al humano como a la bacteria, tienen esta enzima en su glicólisis. Me refiero a la fosfofructoquinasa. La pregunta del día es, si es que yo tomo el antibiótico, esta enzima se bloquea. Imagínate bloquear a la E. coli en el humano, o a la fosfofrutoquinasa en el humano, e imagínate bloquear a la fosfofrutoquinasa en la glicólisis. ¿Qué demandaría esto? Demandaría que si esta enzima está bloqueada, ¿habría manera o ya no habría manera como la glucosa siga oxidándose por este proceso? Ya no, lo que significa que el proceso, entre comillas, se detendría. Pero tú te has dado cuenta que a pesar de tener esto detenido, de alguna manera, en nuestro caso los humanos, seguimos con vida, y por alguna razón del destino, ¿la bacteria sigue con vida o se muere? ¿Qué hace el antibiótico? Claro, mata a la bacteria. Entonces, ¿cuál es el sentido lógico a esto? El sentido lógico a esto es de que si yo inhibo a la fosfofrutoquinasa, entre comillas, ya no habría manera como continuar oxidando carbohidrato y por ende no generaría energía para la célula. Lo curioso está que cuando tomamos el antibiótico, la bacteria se muere.
Pero lamentablemente, ¿quién sigue vivo? La pregunta es ¿por qué? Se dice que nosotros somos seres, entre comillas, más desarrollados que las bacterias. Y nosotros, a diferencia de las bacterias, tenemos procesos alternos a la glicólisis para de alguna manera continuar oxidando al carbohidrato y que éste siga continuando la generación de energía en la célula. Ese proceso alterno a la glicólisis, chicos, no lo tienen las bacterias, pero sí lo tienen los humanos. Por eso la bacteria, cuando tomamos el antibiótico, esta fosfofructoquinasa, al bloquearse, la bacteria pues ya no tiene más reservorios energéticos. Por eso la bacteria se muere. Pero en cambio nosotros los humanos, si tenemos a esta enzima bloqueada, más o menos así, si esta enzima se bloquea, en el caso de las bacterias, como te digo, ya no hay manera como generar energía y por ende su producción de energía hasta ahí nomás quedó. Y la bacteria pues en su desesperación, al ya no haber energía, se muere. Porque acuérdate que toda célula sin energía no tiene vida. Pero en cambio, en los humanos, ¿qué sucede? Si la glucosa no puede continuar oxidándose por acá porque esto está bloqueado, el organismo, en el caso de los humanos, tiene pues la alternativa de que esta fructosa regrese a la famosa glucosa 6-fosfato porque presenta o no presenta reversibilidad. Sí. Y esta va a ingresar por otro camino distinto a la glicólisis para llegar de alguna manera hasta otro sistema que sí va a continuar oxidándose en la célula. Este proceso alterno a la glicólisis, chicos, que sí lo tenemos nosotros, pero no lo tienen las bacterias, este es el famoso proceso llamado la ruta de las pentosas. Este proceso de pentosas va a permitir pues que este organismo, o sea, me refiero a los humanos, de alguna manera continúen oxidando al carbohidrato, pero con fines energéticos. Por eso es de que ustedes han visto cuando toman antibióticos, ¿estamos igual de activos o de alguna manera nos sentimos más decaídos? ¿Sí? Pues justamente esto es lo que vamos a justificar el día de hoy. Nosotros, dicen, por pentosas vamos a continuar oxidando el carbohidrato y como tú ves, esta oxidación ahora sí va a conllevar a la formación de acetil-CoA. Se dice que la energía que genera pentosas, o mejor dicho, lo que continúe la oxidación de pentosas y genera energía al final, no es la misma energía que genera la glicólisis. O sea, para que tengan una referencia más o menos, glicólisis genera energía por duplicado, mientras que pentosa solamente genera energía por 1. Por eso es de que reservorios energéticos de pentosas de alguna manera generarán energía para la célula, pero no tan eficiente como la de la glicólisis. Pero la pregunta es, ¿esa energía que genera pentosas es más que suficiente o no es suficiente para mantener con vida al individuo? Sí, sí es suficiente, ¿no? Pero esto, como te vuelvo a comentar, no lo tienen las bacterias. Solamente lo tienen los humanos. Por eso somos, entre comillas, seres un poco más desarrollados. Digo un poco porque el VIH es más inteligente que nosotros. El VIH hace resistencia de todo lo que tú tomas y sigue con vida. Okidoki. Este punto de pentosas, relativamente lo vamos a dejar entre comillas todavía sobredicho. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero que tengas esta referencia solamente para que me entiendas que si tomamos antibióticos, nosotros por alguna sencilla razón seguimos vivos. ¿Y por qué seguimos vivos? Porque tenemos pentosas, cosa que no tienen las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos. Por eso, entre comillas, somos seres más desarrollados. ¿Estamos? ¿Sí? Okidoki. Entonces, por el momento, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Sí. Solo por el momento, ¿eh? Y ya después lo vamos a remarcar en su debido momento.
han visto, ¿no? Los antibióticos dicen ahí en sus indicaciones, tomar 12 horas cada 8 horas. Significa que durante 12 horas, durante 8 horas, esa enzima va a estar bloqueada, pues. Imagínate un organismo sin 8 horas de energía. Yo te pregunto, ¿tu cerebro cuánto tiempo puede estar sin energía? ¿Cuánto tiempo puede vivir sin energía? ¿Una hora? ¿Un minuto? ¿Un segundo? Milésima de segundo. ¿Quién da más? Oye, el cerebro sin energía, milésima de segundo se muere. Es uno de los órganos que constantemente tiene que estar irrigado de energía. Si no se produce la muerte cerebral, pues. O el famoso derrame cerebral, como ustedes lo conocen. Y el individuo, pues, paga las consecuencias del caso. Algunas veces las secuelas son reversibles y en otras, lamentablemente, son irreversibles. El individuo queda inhumano. Por eso, yo siempre insisto de que un órgano sin energía lamentablemente se muere. Por eso el organismo tiene que compensar inmediatamente el reservorio energético. Si no es por glicólisis, mando carbohidrato por pentosas a que se oxiden. La idea está que a la célula no le falte energía. Solamente pongan como referencia en su cuaderno para que no se olviden. Pentosas no genera energía. Pentosas no genera energía, pero sí genera el carbohidrato que va a continuar oxidándose en la célula con fines energéticos. Pentosas propiamente dicho no genera energía, pero sí genera carbohidrato, entre paréntesis pongan uno, un carbohidrato que va a continuar oxidándose en la célula con fines energéticos. Si me has entendido, esto es clave para lo que te voy a explicar a continuación. A ver, vamos a imaginar que nuestra fosfofructoquinasa en esta célula se encuentra activa. O sea, vamos a poner a la fructosa 1,6 difosfato. Como habíamos visto, acá se encuentra la fosfofructoquinasa activa. Y en el sistema está ingresando ATP que permite la doble fosforilación y obtener de esta manera en la célula la fructosa 1,6 difosfato. Miren, fructosa 1,6 difosfato. Vamos a ponerla por acá. Esta es la fructosa que dicen en su estructura tiene 6 carbonos. Ahí está. Y se dice que en su carbono 1 y en su carbono 6, respectivamente, ¿qué cosa hay? Un fósforo. Por eso es una molécula doblemente fosforilada. Entre comillas, doblemente activa. Porque te acuerdas que tu glucosa para activarse metió un fósforo. Y ahora la fructosa volvió a meter otro fósforo. Significa que tenemos, entre comillas, una molécula doblemente activa. Doblemente activa. Pero hay algo que de repente hasta el momento no nos hemos percatado. Digo de repente porque otros de repente ya lo habrán visto. El proceso que estamos viendo es glicólisis. Lisis es rompimiento. Rompimiento es oxidación. Oxidación es catabolismo. Y los procesos de catabolismo se caracterizan por ser rutas exergónicas o endergónicas. Exergónicas. Lo que significa de que estos sistemas deberían de producir energía, mas no consumir energía. Y si tú estás viendo, desde que la glicólisis inició, con el ingreso de la glucosa al sistema, en primera instancia, para convertir a la glucosa en su forma activa, ¿qué cosa hicimos en este caso? Usamos un ATP. Lo que significa de que el sistema de la glicólisis, cuando debería de liberar, más bien está gastando energía. Lo que significa de que el proceso, hasta donde hemos llegado, como te has percatado,
hasta la fructosa 1,6-difosfato, el proceso se está comportando contraproducentemente a su sistema. Porque cuando el proceso debería de producir energía, más bien, ¿qué cosa está haciendo? Consumiendo. ¿Cuántas energías hemos consumido hasta el momento? 2. Si se dieron cuenta, una energía se consumió para la previa activación de la glucosa. Acá hay una. Y otra energía se está consumiendo para la formación de la molécula que se hace llamar doblemente activa, la fructosa 1,6-difosfato. La pregunta es, ¿qué cosa está pasando con el proceso? Porque en vez de liberar, como normalmente debería hacerlo, está gastando energía. Se dice que nuestra glicólisis propiamente dicha, se va a caracterizar por tener curiosamente 2 etapas. Una primera etapa, curiosamente caracterizada por el consumo de energía, que hasta el momento has visto cuántas energías se han consumido, 2. Pero hay una segunda etapa que se va a caracterizar ahora por la producción de energía. Tanto así que tenemos que producir energía y compensar lo que gasté en la primera etapa, y además se va a empezar a producir energía en exceso para corroborar que el proceso a la larga es un sistema exergónico. O sea, hay 2 etapas propiamente dicha en glicólisis. Una primera parte que caracteriza justamente el uso de energía, y la segunda parte se va a caracterizar ya no por usar, sino por liberar, producir energía, para corroborar, vuelvo a reiterar, que el proceso es exergónico. Para corroborar que el proceso es exergónico. En otras palabras, hablando en sentido común, tenemos que generar más energía de la que consumimos en el proceso. Tenemos que generar necesariamente más energía de la que se está consumiendo en el proceso. Pero tenemos como referencia hasta el momento ¿cuántas energías gastadas? O sea, imagínate, -2. ¿Cierto? Porque hemos gastado 2 hasta el momento. Ok. Recuerda que todo esto sigue funcionando. Por favor, recuerda que todo esto sigue funcionando siempre y cuando en la célula no haya ingresado arsénico. Recuerda que todo esto funciona bonito siempre y cuando por el momento no haya ATP elevado. Recuerda que todo esto sigue funcionando bonito normalmente si no hay citrato elevado. Y recuerda que todo esto sigue funcionando bonito si la persona no ha tomado antibióticos. Son factores que pueden condicionar, ¿no?, que el proceso continúe normalmente. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. La pregunta del día y la pregunta del sistema es: ¿y por qué la glicólisis, a pesar de ser un proceso de oxidación, en una primera instancia, en vez de producir energía, optó por usar energías en el sistema? Quiero que te percates de lo siguiente. Quiero que te percates que la glucosa en una primera instancia, este intermediario estaba inactivo. Necesariamente la célula cogió ATP para permitir su activación. Estratégicamente, mi glucosa ahora se ha vuelto reactiva. Luego, la fructosa 6-fosfato nuevamente se activó. Nuevamente se activó porque le estamos metiendo un segundo fósforo en su estructura. Y estratégicamente el sistema está generando ahora una molécula que se hace llamar doblemente activa. Me estoy refiriendo a la fructosa 1,6-difosfato. Yo quiero que te preguntes lo siguiente en este momento. ¿Por alguna razón la célula habrá hecho o no habrá hecho esto? ¿O tú crees que de loco la célula agarró fósforo y activó la glucosa y activó y formó la doblemente activa? ¿O lo habrá hecho por alguna sencilla razón? Porque ahora tenemos un intermediario doblemente activo. Y curiosamente lo he dibujado acá, mira, para que se den cuenta de la estructura. Está doblemente activo. Miren, doblemente activo. Significa de que por todos lados estamos encontrando una carga ahora, ¿cierto? ¿Sí? Estamos encontrando carga. Se dice que la fructosa 1,6-difosfato, o sea, esta de acá,
va a continuar las reacciones de la glicólisis. Mira, la va a reconocer a la fructosa 1,6-difosfato. La va a reconocer y tanta cólera le tiene que va a venir con su machete y ¡guau! Le va a hacer un corte por la mitad. Así como si fuera samurái. ¡Guau! ¿Me entienden, no? Más o menos, esto sería así. El corte sería por la mitad. Lo que me estaría dando lugar ahora al corte de esta molécula y por ende la liberación simultánea ya no de uno, sino de dos productos. Y si tú te percatas, cada producto en su estructura, ¿cuántos carbonos tiene? 3. Pero lo curioso está de que los carbonos que salen libres o salen acoplados a fósforo. Lo que significa de que si el corte se da y salen estos dos productos nuevos, en todo momento el sistema mantiene o no mantiene su estado activo. Sí, porque acuérdate que para que esté activo, ¿cómo tiene que estar? Fosforilado. Imagínate no haber hecho la segunda fosforilación. O sea, imagínate que no hay esto. Caso hipotético, se formaría esto, ¿no? Solamente tendríamos el fósforo en carbono 6. Y cuando venga esa enzima que te digo que corta por la mitad, aparentemente pasaría esto. ¿Qué pasaría en este caso? Un sistema estaría activo, mientras que el otro no lo estaría. ¿Qué pasaría con el estado que no se encuentra activo? ¿Es reactivo? No. Por ende, ¿sigue o ya no sigue metabolizándose? En conclusión, ¿para qué la glicólisis hace las dos fosforilaciones? ¿Para qué la glicólisis hace las dos fosforilaciones previas en la célula? Creo que por lógica esto sale antes. Para mantener activados pues, a los intermediarios que continúan la glicólisis. Es más que lógico. Todos los intermediarios que continúen procesándose en este sistema van a mantenerse siempre activados, porque van a contener fósforo en todo momento. Cosa que no se daría si es que no hiciera la doble fosforilación. Por esa sencilla razón es que tu célula no de loca usó dos energías al inicio, sino de que esto necesariamente lo hizo, estratégicamente lo hizo, para mantener activados a todos los intermediarios del proceso. Mantener activados a todos los intermediarios del proceso. Esa enzima que te digo que hace el corte por la mitad y libera estos dos productos, cada uno de 3 carbonos con un fósforo respectivamente, cada uno de estos productos es lo que en el sistema se hacen llamar las famosas triosas de 3-fosfato. Las triosas fosfato son estos dos productos que se han generado producto del corte de la fructosa 1,6-difosfato. Digo triosas porque son dos, ¿cierto? Acuérdate que son dos productos de 3 carbonos. Y fosfato por el fósforo que tienen acoplado en su molécula. Más o menos esta reacción es así. Se dice que la fructosa 1,6-difosfato, continuando reacciones de oxidación, va a llegar a convertirse en las triosas fosfato. Son dos, no te olvides. Las triosas fosfato. Una de ellas es la que tiene las famosas siglas llamadas DHAP. Te presento a la dihidroxiacetona fosfato de la glicólisis. Dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato. Es una de las dos triosas que te estoy presentando. Y la otra es la que lleva las siglas G3P.
Este es el gliceraldehído 3-fosfato. Dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Ambas en conjunto son denominadas en el sistema las triosas fosfato. Y esta reacción, curiosamente, es reversible, ¿no? Miren, curiosamente es reversible. ¿Qué significa esto? Que si la fructosa 1,6-difosfato se rompe, libera las dos triosas. Pero la pregunta es, ¿la misma enzima puede o no puede volver a fusionar a las dos triosas? ¿Para regenerar qué cosa? Fructosa 1,6-difosfato, debido a la reversibilidad que tiene esta enzima. Más o menos la reacción es así, para que la vayan conociendo. La reacción es reversible, ¿cierto? Por acá tenemos a la fructosa 1,6-difosfato. Y se dice que simultáneamente, mira, salen los dos productos. Por un lado, sale dihidroxiacetona fosfato, que es este de acá. Y simultáneamente sale gliceraldehído 3-fosfato por acá. Pero la misma enzima, como te estoy comentando, es reversible, lo que significa que las triosas pueden volver a juntarse para regenerar fructosa 1,6-difosfato. Esa enzima que hace el corte reversible es una enzima que tiene la sigla A. Esta es la famosa aldolasa. La aldolasa de la glicólisis. Esta es la que permite la formación de las triosas fosfato en la célula, chicos. La aldolasa. 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 Aldo. ¿Alguno de sus enamorados se llama Aldo? Cuidado con Aldo porque te parten dos. Aldolasa. La aldolasa. Hasta este punto de acá, ¿alguna curiosidad? ¿Algo que no esté quedando claro? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿No hay ninguna curiosidad del grupo? ¿Nada? ¿No? ¿Seguros? Hasta el momento todo está hermoso, ¿cierto? A partir de ahora viene entre comillas lo feo. Pero, si lo entendemos bien, no va a haber problemas. Por eso les comentaba, si es que hasta este punto de acá no tienen alguna curiosidad del tema. Algo que no haya quedado claro respectivamente. Quiero que te des cuenta que en este momento la aldolasa ha dado lugar a la formación de las dos triosas. Acuérdate que son dos. Las triosas fosfato. Y estas son dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído de fosfato. Que curiosamente la reacción la tenemos acá. Esta misma reacción de acá es esta que tú ves acá. Es la misma. Por eso presenta reversibilidad. Ahora sí, viene lo bonito del tema. Delegada, ¿qué hora tienes? 6, 9, ¿Las 6? 9 y 20. Las 9:20. ¿Hasta qué hora es la clase? 10:30. 9:20. Descansen 10 minutos y vienen para esta parte de acá. Son dos. Significa que un carbohidrato genera una o dos vueltas a Krebs. Todo esto se duplica inclusive hasta la mitocondria. Pero ¿qué pasa en la persona que está en reposo? ¿Qué pasa en la persona igual o menor demanda de energía que una persona que está en actividad? Menor. Mira, sea actividad, sea reposo, el carbohidrato siempre se duplica. ¿Me entienden, no? Con más frecuencia en actividad, con menos frecuencia en reposo. ¿Me entienden, no? El carbohidrato siempre se duplica, tanto en reposo como en actividad. Pero ¿qué pasa en la persona que está en reposo? Como la persona está en reposo y la oxidación no es tan frecuente porque es menor demanda, va a llegar un punto en el cual tu célula, pues, como hay tanta glucosa que has comido, va a llegar a este punto de acá y va a encontrarse con este dilema.
¿Me entienden, no? Va a encontrarse con este dilema. ¿Qué hacemos con este carbohidrato que ha ingresado de dieta, pero el individuo está panza abajo durmiendo? La pregunta es, ¿con más o con menos frecuencia sucederá esto? Con menos frecuencia. Lo que significa de que esto va a empezar a acumularse, acumularse más de lo debido. Entonces el organismo va a entrar en un dilema y va a decir, ¿qué hacemos con esta dihidroxiacetona fosfato que se está acumulando mucho ya que el individuo no requiere de mucha energía? Lo que hace el organismo, no tiene pierde, empieza a distribuir esta molécula y la empieza a almacenar por otros sitios. ¿Me entienden, no? El exceso se empieza a almacenar por otros sitios. Es exceso. Es el que se genera o se almacena bajo la forma de glicerol. Mejor dicho, en tejido adiposo esto se empieza a acumular. Por eso nos dicen que no es bueno comer e irse a dormir inmediatamente, sino la persona se vuelve vaca, pues. El organismo no tiene pierde, como te digo. Estos reservorios de alguna manera los almacenan, no los pierden. Y el principal almacén de carbohidratos son los lípidos. Es facilito es convertir un carbohidrato en lípido. A ver, anda, agarra el lípido y saca el carbohidrato. Eso es lo difícil, ¿no? Por eso no han visto que una persona está en el gimnasio 2, 3, 4 meses y sigue panzón igualito. Justamente porque usar lípidos es más complicado que usar un carbohidrato. Facilito es generar lípidos de carbohidratos, pero generar carbohidratos desde lípidos, eso es lo más tranca que tenemos. Por eso una persona para adelgazar padece. Porque ¿cuándo empezará a coger glicerol? Cuando no haya reservorios de carbohidratos. Recién ahí el organismo empieza a quemar grasa. No, ¿qué profesor? Yo tomo tal pastilla y me baja toda la guata. No sé. Pero bioquímicamente hablando esto sucede. Por eso recomiendan no comer e irse a dormir inmediatamente. Y todavía mira con cacha quién se va a glicerol, el de menor o el de mayor proporción. El de La mayor proporción de carbohidratos está yendo a tu guata. Y solamente una partecita en la que se sigue oxidando. ¿Me entienden, no? Así es. El organismo, como te digo, no tiene pierde. Por eso cuando te decía al inicio, yo te comentaba, ¿no? Tú comes la glucosa y le dices oxídate. No, tú no le mandas. El que va a demandar esto es la necesidad biológica que tenga el organismo en determinado momento. Si tu organismo tiene demanda de energía, mandará el carbohidrato a oxidación. Si el carbohidrato no tiene demanda de energía, esto lamentablemente poco oxida, pero más almacena. Si tienes suerte, no llegará el glicerol, de repente aminoácido, proteína. Pero mayoritariamente si llega a tejido adiposo. El principal almacén de carbohidratos es el glicerol. Por eso en mi gráfico estás viendo que yo pongo por acá que de triosa fosfato tenemos un espacio que puede escaparse y llegar ¿a dónde? A glicerol. Y justamente es la dihidroxiacetona fosfato. ¿Está bien? Justamente la dihidroxiacetona fosfato el que se escapa de este sistema. Y ahora sí, si la oxidación continuara, no te olvides que esto ya se duplicó. Se dice que las triosas fosfato, porque son dos ahora, ¿cierto? Siempre está duplicado. Van a continuar reacciones de glicólisis. Miren, son varias reacciones. Esto no te olvides que está panorámicamente enfocado. Y durante estas reacciones, porque son varias, durante estas reacciones, mira lo que se va a generar ya en la célula. Van a generarse moléculas de ATPs. O sea, hay varios ATPs. ¿Cuántos? Eso lo vamos a ver cuando lo hagamos detallado. Pero la pregunta es, ¿todos los ATPs que se generen sufrirán o no sufrirán la duplicación? Sí, porque no te olvides que esto ya se había duplicado. Entonces, todo lo que se produzca por duplicado.
¿De qué depende el duplicamiento? Ya te dije. De cuánto carbohidrato ingresó inicialmente a la vida. Y ahora, lo que se ha llegado a generar en el sistema es un intermediario cuyas siglas son el PEP. Te presento a la fosfoenolpiruvato de la glicólisis. Mira que las triosas ya duplicadas han continuado reaccionando y han llegado hasta la generación de este intermediario, el fosfoenolpiruvato. Fosfoenolpiruvato. ¿Tiene o no tiene fósforo? Sí, para que te des cuenta que los intermediarios siguen activos, inclusive hasta llegar a ese punto. Hay varias reacciones, significa que hay varios intermediarios que continúan activos en la vida. ¿Recuerdan ustedes que les dije en la teoría que las enzimas reguladoras se encuentran estratégicamente ubicadas en todo proceso metabólico? ¿Dónde se encuentran estratégicamente ubicadas las enzimas reguladoras? Dije, al inicio y al final del proceso. ¿Se acuerdan la discoteca? La puerta de entrada y la puerta de salida. Te hago hincapié a esto porque ahora mira, fosfoenolpiruvato en una siguiente reacción de glicólisis, miren qué se va a convertir. Fosfoenolpiruvato se va a llegar a convertir en cetopiruvato. Ese cetopiruvato, o también llamado piruvato o ácido pirúico, como tú lo conoces, es este intermediario de acá. Pero quiero que veas lo curioso del proceso. Nuevamente aparece una enzima reguladora. Quiero que te des cuenta de que antes a esta, de fosfoenolpiruvato a triosa fosfato y viceversa, todas las reacciones, me da a entender, son reversibles, todas son no reguladoras. Pero esta que aparece acá no presenta reversibilidad. ¿Significa que nos encontramos o no nos encontramos frente a una enzima reguladora? Esta enzima reguladora, ¿qué cosa me está indicando entonces? Esta enzima reguladora me está indicando que estamos llegando al verdadero final de la glicólisis. Verdadero final de la glicólisis. Profesor, pero cuando usted nos explicó, dijo usted que la glucosa, si se oxidaba, inclusive en mitocondria, llegaba hasta acetil-Q-CoA. Y esto es oxidación en segunda etapa de carbohidratos. Pero ahora, usted nos está diciendo que la oxidación de la glicólisis no culmina en acetil-CoA verdaderamente, sino culmina en cetopiruvato. Esta es la realidad, chicos. El proceso no culmina con la formación directamente de acetil-CoA, sino el proceso culmina con la formación realmente de cetopiruvato. Ahora, que el cetopiruvato opte por convertirse en acetil-CoA es otra cosa. Pero la realidad es esta, que la glicólisis no culmina en acetil-CoA, sino culmina con la formación del cetopiruvato. Porque está presente una enzima reguladora, como está viendo. Y esta enzima reguladora es la que recibe la famosa sigla llamada PK. Esta es la famosa piruvato quinasa de la glicólisis. La piruvato quinasa de la glicólisis. Quinasa. Pega. ¿Qué pega? Pega fósforo, ¿no? ¿Qué está rompiendo? Pega fósforo, ¿me entiendes? ¿No? No está rompiendo. Fosfatasa es la que rompe. Quinasa es la que te pega fósforo. Miren acá. Pega fósforo. ¿A quién tenemos en juego acá? Tenemos en juego al fosfoenolpiruvato. Fosfoenolpiruvato. Tiene fósforo, ¿cierto? Y miren qué se convierte en cetopiruvato. Fosfoenolpiruvato en cetopiruvato. ¿Qué perdió? Fósforo. El fósforo. ¿Significa que ese fósforo que perdió, se lo tiene o no se lo tiene que dejar a alguien en el camino? Mira quién se lo deja.
Mira quién le deja el fósforo. ¿Quién recibe el fósforo que salió del fósforo del piruvato? El ADP. Y esta adenosina de difosforilada se convierte en difosforilada. Dime si esta reacción es o no es exergónica. Si es exergónica, ya que se está dando lugar a la liberación de energía. Tengo una curiosidad. ¿Todo esto está sucediendo en mitocondria o en citosol? En ausencia de oxígeno, ¿cierto? Esta reacción que está acá, este ATP que está acá, entonces no es fosforilación oxidativa. Esa reacción exergónica es la que ya te presenté anteriormente. Fosforilación sobre sustrato, nucleótido difosfato. Fosforilación sobre sustrato, nucleótido difosfato. No es fosforilación oxidativa. Fosforilación sobre sustrato, nucleótido difosfato. Tengo una curiosidad. ¿Será uno o dos ATPs? ¿Por qué? ¿Es uno o son dos ATPs? Claro, date cuenta que el proceso ya sabía dupli. Acuérdate que todo está sucediendo dupli. Claro, por eso en realidad son dos ATPs. Acuérdate que el duplicamiento afecta a todo, inclusive hasta la mitocondria. Lo que significa que ahorita se ha generado una o tenemos dos moléculas de cetopiruvato. Todo se ha duplicado, todo está duplicado, no te olvides. Todo el duplicamiento afecta después de la isomerización de las periosas para adelante. Inclusive, todo lo de mitocondria también se duplica. Todo afecta el duplicamiento del sistema. Vuelvo a reiterar, tenemos en este sistema la piruvatoquinasa. Piruvatoquinasa que me está indicando el verdadero final de la glicólisis. La obtención del cetopiruvato. ¿Estamos? La obtención del cetopiruvato. Delegada, ¿qué hora tienes? De repente de emoción y sigue hablando y nos vamos de largo. 10 y 27. 10 y 20. 10 y 16. 27. 26. 26. Dios mío. Vamos a dejarlo entredicho a ver qué indagan para la próxima clase. Esta piruvatoquinasa que tú ves acá, en el organismo dicen presenta, ¿ya? En el organismo presenta lo que en bioquímica se hace llamar formas, ojo, apunten, formas isoenzimáticas. Ustedes han escuchado hablar, chicos, de isoenzimas. ¿Qué cosa es una isoenzima? Bioquímica 1. Formas isoenzimáticas. Formas isoenzimáticas. A ver qué encuentran de las formas isoenzimáticas de la piruvatoquinasa. A ver qué encuentran de las formas isoenzimáticas de la piruvatoquinasa. ¿Estamos? ¿O quieren que lo haga? Lo dejo para que lo indaguen entonces. Formas isoenzimáticas de la piruvatoquinasa. Formas isoenzimáticas de la piruvatoquinasa. Y quiero que me busquen también en qué casos cetopiruvato puede convertirse en acetil-S-CoA. A ver quién da al respecto. Porque dicen que la oxidación culmina con la formación justamente de acetil-S-CoA. Pero estamos viendo que en realidad termina ¿en dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué glicólisis llega hasta acetil-S-CoA? A ver quién da al respecto. ¿En qué casos o en qué condiciones, por decir así, nuestro cetopiruvato se puede convertir en acetil-S-CoA? A ver qué encuentran al respecto. Vamos a dejarlo como preguntas sueltas, a manera de a ver qué vienen indagando para la próxima clase. Mira que hasta acá tengo para sacar por lo menos 3.000 preguntas. Ah, doctor. Sí, jugando nada más con los procesos.